era mi vida en 2013. Estaba en tercer año de la universidad y me estaba preparando para ser la capitana de mi equipo de hockey sobre césped. En el verano, antes de comenzar la universidad, ocurrió un crimen terrible. Es imposible entender cómo alguien le haría eso a tu hija. Mientras luchaba por mi vida, no tenía idea de que había otras víctimas. Me dije a mí mismo, espero que no esté relacionado. Espero que la misma persona no haya vuelto a atacar. Creía que teníamos a un asesino serial. A veces creo que la gente no entiende el peso que cargo y la presión que siento. Esta es la declaración de impacto que di en el tribunal luego de que sentenciaran a mi atacante. Es muy difícil hacer esto. Nunca nadie debería tener que hacer esto y venir acá y hablar. Pero yo gané y él no. No quería estar aquí. Nadie quiere tener que estar sentado en esta habitación, pero tuvimos que venir y esto apesta. Esto apesta mucho. Pero estamos acá y lo superamos y terminó. Y ansío que sigamos con nuestras vidas. Soy de Gorham, Maine, una pequeña ciudad en el sur de Maine, en las afueras de Portland. Tengo 2 hermanos mayores. Durante mi infancia, desde que era súper pequeña, siempre salía perdiendo. Era la más pequeña, era la niña, era un blanco muy fácil, pero de hecho fueron mis hermanos quienes me enseñaron a que siempre pudiera defenderme sola. Kaylee, a muy temprana edad, empezó a acompañar a sus hermanos a sus actividades. Sus 2 hermanos hacían deportes y a ella le encantaba estar donde estaba la acción. De niña siempre tenía esa actitud y se notaba que nadie se iba a aprovechar de ella. En el año 2013, yo era una gran atleta en la universidad y me encontraba físicamente mejor que nunca. ¡Bien! ¡Vamos! Estaba por comenzar mi último año de hockey sobre césped y me estaba preparando con mucho entusiasmo para irme a lo grande. Y quería superar eso. En el verano de 2013 decidí mudarme de mi casa para hacer algo distinto el último verano que iba a estar en la universidad. Quería relacionarme con otras personas y divertirme. Yo tenía la oportunidad de vivir en Boston con una de mis mejores amigas. Yo estaba viviendo en Southie, que es un gran lugar para divertirte con amigos y todo está cerca, puedes ir caminando a los bares, a los restaurantes. Es una comunidad muy jovial, llena de vibraciones positivas. Conseguí un trabajo de anfitriona en Cambridge, Massachusetts, que queda al otro lado de la ciudad desde Southie. Por lo general trabajaba en el turno de la noche de 5 a 11:30 o 12, dependiendo de cuánta gente hubiera. No me ponía muy feliz que estuviera en Boston durante el verano porque es una ciudad muy grande y pasan muchas cosas ahí. Pero sabía que si de verdad quería hacerlo, tenía 21 años y estaba bien que fuera y viviera la experiencia. Recuerdo cuando la ayudé a mudarse a finales de mayo y le dije, tomemos el subterráneo, tomemos la línea T. Quería enseñarle qué líneas la llevaban a su trabajo en Cambridge
y cómo volver a su apartamento en la otra punta de la ciudad. Así que, cuando ella se mudó, pasamos un tiempo acostumbrándonos a la ciudad. Me llamo Paul McLaughlin. Soy sargento detective del Departamento de Policía de Boston. En 2013 me asignaron a la unidad de homicidios. En general, Boston es una ciudad muy segura. Hay un motivo por el que la gente quiere venir acá a la universidad y quiere mudarse acá. Y es porque tenemos una ciudad muy segura. Estaba en el juzgado con mi brigada. Estábamos esperando un veredicto de un juicio por homicidio. Y me informaron sobre un incidente que había ocurrido alrededor de las 4:24 de la mañana. Una víctima llamada Alexandra Cruz había sido atacada por un hombre. Había estrangulado a Alexandra Cruz, la había arrastrado hasta un estacionamiento y entonces la dejó ir. Lo que ocurrió ese día es la peor pesadilla de toda persona. Lo que le ocurrió a Alexandra, por lo que recuerdo, ella no dejaba de gritar y en un momento le preguntó en español, ¿por qué haces esto? Y fue entonces cuando él se detuvo y le dijo, ¿eres hispana? Y dejó que se fuera. Revisé la denuncia del incidente. Había una descripción del individuo que había hecho Alexandra Cruz, un hombre hispano. Una de las cosas en particular que dijo fue que tenía un lunar en el labio. Así que busqué en nuestro sistema y encontré unos 10 posibles sospechosos. Imprimí la foto de un tipo que vivía en South Boston y la guardé en mi bolsillo. Ese mismo día también recibí una llamada de mi comisario. Me dijo, quiero avisarte que en South Boston hay una persona desaparecida. Era una mujer llamada Amy Lord. Vivía a varias calles de donde había sido el incidente de Alexandra Cruz, en la calle Dorchester 124. Sus compañeros de trabajo habían denunciado su desaparición y los detectives de South Boston estaban trabajando en el caso. Amy era una persona puntual para todo, así que cuando no fue al gimnasio, para nosotros ese fue el primer y luego no fue al trabajo, y luego no contestaba ninguna de las llamadas que recibía en su celular. La preocupación que teníamos empezó a crecer. A esas alturas, los detectives empezaron a recolectar información, a intentar eliminar ciertas cosas obvias, como podría estar acá, o podría estar allá, o podría estar con una persona en particular. Creíamos que, con suerte, íbamos a encontrarla. Ese día empezamos a avanzar de verdad en la investigación cuando revisamos sus registros bancarios, que mostraban que había ido con mucha frecuencia a 5 cajeros automáticos distintos en un periodo corto de tiempo. Nos resultó obvio, y sobre todo cuando vimos el video, que no estaba sola, que no estaba actuando sola, que había alguien con ella en el vehículo. Estaba claro que era un conductor que no la tenía ahí por voluntad propia, así que esa fue una gran señal de alerta. Habíamos conseguido un video de seguridad en el que se veía la casa de Amy en la calle Dorchester 124 y, aunque la calidad no era muy buena, nos dio información para establecer un periodo de tiempo. Sabíamos que él había contactado por primera vez a las 5:37 AM. El video mostraba la mitad de la puerta del apartamento de Amy. Vimos lo que creíamos que era Amy saliendo, pero justo antes habíamos visto la figura de una persona frente a esa puerta y no sabíamos quién era, solo sabíamos que era un hombre. No se notaba la altura, ni el peso, ni el color, ni nada por el estilo, solo sabíamos que era un hombre. Pasa caminando, gira y mira por la puerta de vidrio abierta y por la puerta de vidrio creemos que ve a Amy bajando por la escalera. Después da otro paso, da la vuelta como si fuera a irse por donde vino, la puerta se abre, Amy está saliendo y él la empuja hacia adentro. Era muy inusual tener una situación de secuestro o rapto y además había ocurrido
cerca del otro ataque, y era obvio que había una conexión temporal con el incidente de Alexandra Cruz. Así que yo pensaba que todo estaba relacionado. Los detectives del distrito consiguieron videos de seguridad de varias tiendas y lugares privados. Queríamos asegurarnos de revisar todo con mucha cautela para pensar en qué direcciones podía haber caminado esa persona. Había dos lugares en particular. Uno era el mercado Bells y el otro era la casa funeraria Casper. Estos dos lugares tenían cámaras de muy buena calidad en el exterior de sus edificios. Y esas dos ubicaciones, entre el momento en que fue atacada Alexandra Cruz y el momento en que atacaron a Amy, fue captado el mismo individuo en dos lugares distintos de la calle Dorchester. Se veía con claridad que había un tipo que estaba dando vueltas por el área. Había una gran posibilidad de que fuera la misma persona, pero a esas alturas no sabíamos quién era. Cuando me notificaron que encontraron el Jeep Grand Cherokee de Amy envuelto en llamas, pensé, no estamos seguros, pero esto tal vez vaya en una mala dirección. Al final del día, la división de operaciones nos notificó que teníamos que presentarnos en la sección de la ciudad de Hyde Park porque habían encontrado un cuerpo en un área arbolada. Fui lo más rápido posible. Llegué a la escena donde habían encontrado el cuerpo y me di cuenta de que era Amy Lord. Entonces pudimos decir que había un asesino suelto y eso nos preocupaba mucho. Habían encontrado el cuerpo de Amy Lord en Hyde Park. Por supuesto, lo lamentas por todas las víctimas y por sus familiares. Pero cuando ocurre algo tan sin sentido, te ocurre algo en particular. Tenía una hija que había nacido el mismo año y que se había graduado de la universidad al mismo tiempo, así que enseguida pensé en lo devastados que se sentirían sus padres. Mientras estuve ahí, fue en lo único en lo que pude pensar. Estábamos en el apartamento de Amy. Steve y yo estábamos hablando con sus padres y recibí la llamada de uno de mis jefes, uno de los jefes más importantes, que me dijo, ¿dónde estás? Le contesté, estoy arriba, y me pregunta, ¿estás cerca de los padres? Sí, aléjate. Cuando me alejé, lo supe. Luego me dijo, sí, la encontramos. Yo solo quería salir corriendo de ahí. Fue horrible. El 23 de julio fui a trabajar como cualquier otro día. Trabajé hasta alrededor de las 11:30 y tomé el subterráneo. Tenía que caminar unas 15 calles desde la estación West Broadway hasta mi casa, pero el camino estaba muy iluminado. Cuando me acerqué a la intersección, había un hombre del otro lado de la calle, caminando en la dirección opuesta. Lo pensó 2 veces. Intentó cruzar la calle, pero dio un paso atrás. Yo no me preocupé y decidí cruzar la calle. Acorté camino porque mi apartamento estaba del lado que estaba él. Cuando me acerqué a mi apartamento, intenté introducir el código para abrir la puerta. Lo puse mal la primera vez. Y la segunda vez abrí la puerta.
Cuando finalmente la abrí, él se paró detrás de mí y me puso un cuchillo en la cabeza. Recuerdo haber pensado, Kaylee, te van a apuñalar. Me arrojó al suelo y se puso encima de mí. Recuerdo que pensaba, harás todo lo posible para pelear por tu vida. Aún no llegó tu momento de morir. Recuerdo ver cómo el cuchillo entraba en mis brazos. Intentaba asesinarme. Yo lo pateaba y gritaba. Y me decía a mí misma que no iba a morir. Luego le pateé la mano con la que sostenía el cuchillo y se apuñaló a sí mismo. De repente dejó de atacarme, se cayó hacia atrás y luego se fue. Lo primero que pensé fue en cerrar la puerta para que no volviera a entrar. No podía respirar. Así que en ese momento supe que no estaba nada bien. Abrí la puerta de mi apartamento, desperté a mi compañera de casa, Kelly, y le dije, Kelly, acaban de apuñalarme, llama a emergencias. Mi unidad y 2 detectives de South Boston estaban afuera del apartamento de Amy Lord. Estábamos registrando la entrada y el área de la puerta principal. Por el video en el que se veía su edificio, sabíamos que el individuo que la había secuestrado había pasado algún tiempo en la entrada. Así que nos concentramos en eso. Estábamos conversando, analizando los hechos. Ese fue el primer momento del día en el que tuve tiempo de abstraerme de la escena del crimen y decir, hablemos al respecto. Eso me dio pie para mostrar la foto de un hombre hispano que había sacado del sistema más temprano. Y fue en ese momento que estábamos en la escena del crimen que nos avisaron por una mujer que había sido apuñalada en la calle Gates, que era a 450 metros de donde estábamos. Todos nos miramos porque sonaba lo mismo que había acabado de ocurrir. Y dijimos, no de nuevo. Y como éramos los detectives que estábamos más cerca, Steve Morgan y yo respondimos. Íbamos manejando por la calle con las luces azules encendidas. Íbamos a toda velocidad cuesta abajo por la calle Mercer. La ambulancia estaba al final de la calle y había 1 o 2 patrullas. Steve y yo bajamos. Nos acercamos y estaban atendiendo lo mejor que podían a la víctima que había sido apuñalada. Se estaban preparando para ponerla en la camilla y subirla a la ambulancia para sacarla de ahí. Steve se acercó para hablar con la víctima rápidamente. Recuerdo que me pidieron que les diera una descripción de mi atacante y solo recordaba que tenía una gorra de los Boston Red Sox. Pero nunca le vi el rostro. Sí recuerdo su color de tez. Él era hispano. Tenía la cabeza rasurada. Eso recuerdo, y tenía una camiseta, pantaloncillos y zapatillas de correr. Se llevaron a Kaylee. Sabíamos que la llevaban al centro médico Tufts. Y les digo, tenía 8 o 9 puñaladas alrededor del seno izquierdo. Sí, él no quería tan solo desfigurarla o algo así, quería matarla. Empezamos a revisar la escena del crimen. Le echamos un vistazo rápido a la escena y encontramos sangre. El rastro de sangre iba hacia la calle. ¿Por qué el rastro de sangre iba hacia la calle? La habían atacado en la entrada. Desde luego era la sangre del tipo malo y algo había ocurrido. Había sido un día loco. Habían atacado a 2 mujeres jóvenes. Teníamos otro apuñalamiento. Creía que teníamos a un asesino serial.
estaba en la casa de veraneo de mis padres en 3 Mile Pond, en Basalboro, Maine. Y mi esposo Mike se había levantado para ir al baño. Y yo no había oído el teléfono. Cuando volvió a la habitación, dijo, «Está sonando tu teléfono». Y yo dije, ¿qué? Tomé el teléfono y cuando lo miré, el número empezaba con 617. Dije, oh, por favor, es Kaylee. Tuve una sensación horrible. Yo miraba el teléfono y pensaba, ocurrió algo malo. Sé que ocurrió algo malo. Y Mike dijo, llama a ese número, llama. Así que llamé y dijeron, habla Bobby Flynn del Departamento de Policía de Boston. Apuñalaron a su hija. Y me puse histérica. Empecé a llorar y quería hablar con ella. El detective me dijo, no puede hablar con ella ahora, está en sala de emergencias, la están tratando. Me dijo, volveré a llamarla, haré que alguien la llame. Yo pensaba, tengo que ir allá. Mike me dijo, no manejarás a ningún lado, yo te llevaré a Boston. Sabíamos que estaba en el centro médico Taft y que nos llevaría 3 horas llegar. No sabía cuán malherida estaba, no sabía si iba a sobrevivir, no sabía si iba a morir. Me sentía mareada, me dolía el estómago, no sabía qué estaba diciendo. Tenía ideas muy extrañas. Creía que tal vez la persona que la había apuñalado la había estado acechando cuando volvía a casa del trabajo. Había una persona que estaba intentando asesinar a mi hija y que tal vez seguía suelta. ¿Dónde estaba? No lo habían atrapado. Y si él se enteraba de que ella no había muerto, tenía mucho miedo. Estábamos en la escena donde habían atacado a Kaylee y recuerdo haber caminado hacia la calle, haber seguido el rastro y haber subido 2 o 3 veces para asegurarme de no haber pasado nada por alto. Y al mismo tiempo intentaba ver el resto de las casas, los vestíbulos y las entradas. Miraba si tenían cámaras. Estaba haciendo el 3er o 4 recorrido por la calle Telegraph cuando el despachador me dijo que creían que el tipo que estaba involucrado en mi incidente acababa de entrar al mismo hospital en el que estaba Kaylee. Entonces dije, ¿me dices que el sospechoso está en la misma sala de emergencias que la víctima? No lo sabemos, eso creemos. Le grité a Steve, tenemos que irnos. Y Steve me miró y me dijo, ¿por qué? Estamos en la escena del crimen. Steve, vámonos. Así que manejamos hasta allá y fuimos a la entrada de ambulancias. Entré y Kaylee estaba en una sala de emergencias a la derecha. Hola, Kaylee, soy el detective Bobby Flynn. Entré y la vi, me acerqué e intenté presentarme porque aún no había hablado con ella. Me presenté, ella estiró el brazo y me tomó de acá. Y déjenme decirles que si no hubiera sabido que era Kaylee Ballantyne, habría dicho que era una luchadora profesional por su fuerza. ¿Está aquí? Me dijo, está acá, está acá. Y le dije, ¿quién? Porque aún no lo había visto. Y me dijo, está acá, acaban de decírmelo, llegó, está acá. Porque había oído a alguien decir, llamen a la policía, porque el tipo que le hizo esto está acá. No te preocupes. El técnico de emergencias médicas que estaba presente cuando yo daba la descripción del atacante había visto a Edwin Alemany entrando a la sala de emergencias. Recuerdo que Bobby estaba al pie de mi cama y yo empecé a llorar. Empezó a sentir pánico. Kaylee, mírame. Cálmate, lo atraparemos. Steve me hizo un gesto para que mirara. Miré y ahí estaba el tipo que era el sospechoso de haber atacado a Kaylee, que había ido a Tufts. ¿Cómo podía ser?
Tenía un corte grande en la mano que creíamos que había sido causado mientras la apuñalaba a ella. Además, sabíamos que Kaylee había luchado por salvar su vida, así que él se había hecho un corte grave con el cuchillo y fue por eso que se fue. Tuvieron que atenderlo. Así que había estado ahí durante unas 3 horas y todo ese tiempo Kaylee había estado en la habitación de al lado. Y no queríamos que se armara una gran pelea dentro de la sala de emergencias. Éramos 4 o 5 policías ahí dentro, así que él miró a su alrededor y le pareció que lo mejor era ser discreto. Y fue arrestado en ese momento. Habían apuñalado a Kaylee, así que nos preocupaba que hubiera habido 3 incidentes en la misma área en poco tiempo. Sentíamos que había una posibilidad de que estuvieran todos relacionados, pero no había conexión entre ellos. Poco tiempo después recibí una llamada de uno de los detectives que estaba en el hospital, que me dijo, ¿recuerdas al tipo de la fotografía que me mostraste? Está acá en el hospital. La conexión era cada vez más cercana, pero teníamos que demostrar que los 3 casos estaban conectados. Sí, todas las pruebas apuntaban a que ese era el tipo que había atacado a Kaylee. ¿Pero había asesinado a Amy Lord? No lo sabemos. Llegué al hospital a las 5 a.m. Y en la sala de emergencias me pidieron una identificación y yo estaba histérica, así que dije, apuñalaron a mi hija, tengo que entrar. Le mostré algún tipo de identificación y enseguida entré a verla. Rompí en llanto. La abracé y ella me abrazó. Y lloramos por un rato. Y le dije, estarás bien, estarás bien. Sé que vas a estar bien. Fue el momento más difícil de mi vida, pero estaba feliz porque estaba con mi familia y eso me dio muchísima felicidad porque estaban conmigo, estaban ahí cuidándome y eso. Lo sé. Me sentí como en casa teniéndolos ahí, conmigo. Lo sé. En ese momento, en el hospital, yo seguía sintiendo que tenía que protegerla. Sentía que no había demasiadas personas ahí por la noche. Estábamos al final del corredor, no estábamos cerca de la estación de enfermería. Quizás ella no estaba ahí, pero tal vez era parte de una pandilla. Tal vez podría haber otra persona ahí. Me siento mal de solo pensarlo. Ese fue un momento muy difícil. Y no podía entender por qué alguien o cómo alguien podía haberle hecho eso a mi hija. ¿Por qué no te paras? Te quitaré las esposas. Lo habíamos atrapado por atacar a Kaylee. Había sido fácil, lo habíamos arrestado por eso. Pero no teníamos pruebas para acusarlo del homicidio de Amy Lord. ¿Recuerdas alrededor de qué hora llegaste ahí? No estoy seguro. No lo sé. ¿Recuerdas cómo llegaste ahí? El interrogatorio fue más que nada una larga serie de negaciones. Él decía que no recordaba nada, decía que había perdido la memoria, no recordaba esos incidentes, pero recordaba cosas de antes y de después de los incidentes. ¿Recuerdas a qué hora terminaste reuniéndote con ellos? Había una gran posibilidad de que Edwin Alemany fuera la misma persona que había atacado a Alexandra o a Alexandra y a Amy. No recuerdo bien. Fue por la tarde. Pero no teníamos una prueba física definitiva que conectara a Edwin Alemany con Amy Lord. ¿Conoces la calle Telegraph o la calle Gates? No. ¿No? Gracias al trabajo de investigación, desde el momento en que secuestraron a Amy hasta el momento en que quemaron el jeep, pudimos seguir al sospechoso en video por toda la ciudad. Y fue entonces que en una gasolinera se encontró con un conocido. Ese conocido salió de su casa, así que pudimos identificarlo.
y nos dijo, sí, vi a Edwin Alemany. Y le dije, ¿de dónde sacaste el jeep? Y él me dijo, me lo prestó un amigo o algo así. Ese fue un dato clave que ubicó a Edwin Alemany en el jeep de Amy Lord. Nos permitió decir, este fue el tipo que estuvo involucrado en todo esto. El oficial te acompañará. Gracias por hablar con nosotros, ¿sí? Hablaremos más tarde. Nunca nos dio ningún motivo. Tenía un problema grave con la bebida. También tenía antecedentes penales desde hacía bastante tiempo. El 23 de julio, luego de haber encontrado el jeep de Amy incendiado y de haber revisado los videos de vigilancia, pudimos encontrarlo en el área de Roslindale, que queda cerca de donde encontraron el cuerpo. Estaba en una licorería. Había comprado cerveza y había empezado a beberla con sus amigos. En algún momento terminó en un restaurante chino en los suburbios. Después de eso, volvió a su casa en South Boston y discutió con su novia. Estaba enojada porque él había bebido mucho. Así que al final, él se fue de la casa y poco tiempo después, Kaylee fue apuñalada. No tenemos idea de por qué cometió este crimen violento. La unidad de homicidios hizo un trabajo excelente. Hace 2 años que estoy retirado, pero los tipos con los que trabajé nos seguimos hablando hasta el día de hoy. Fue un trabajo policial fantástico. Tomamos la decisión de no contarle a Kaylee sobre el incidente de Amy Lord. Intentamos ocultárselo por 3 o 4 días. Recuerdo que mi entrenadora de hockey, Shaughnessy, había ido al hospital. A ella le gustaba mucho investigar, le gustaba saber sobre todo y recuerdo que miraba mucho su celular. No sabía quién lo había hecho ni cómo había ocurrido. Encontré un tuit, creo que de un reportero, y me acerqué a Kim y le dije, oye Kim, mira esto. Parece que hubo otro incidente. Apuñalaron a una mujer joven y creo que murió. Ella le echó un vistazo, nos miramos y tuvimos una sensación horrible al pensar que otra joven había pasado por lo mismo. Y luego miramos a Kaylee, acostada en la cama, que se veía tan débil y adolorida. Fue una sensación horrible. Creo que las dos dijimos, Kaylee no necesita saber esto ahora. Creo que a esas alturas ya se habían enterado del crimen de Amy Lord e intentaban mantenerlo en secreto para que yo no me enterara y me pusiera mal. Bobby Flynn vino a mi habitación en el hospital y recuerdo que me dijo, ¿crees que estás lista? Y yo, sin saberlo, dije, claro, ¿lista para qué? Kaylee miraba televisión y estaba empezando a sacar conclusiones. Así que me llamó y me dijo, tengo que preguntarte algo. Le dije, ¿qué? Me apuntó a la televisión que había en su habitación y estaban dando la noticia de último momento y le dije, sí. Bobby estaba al pie de mi cama y me dijo que Edwin había asesinado a Amy Lord. Sus emociones se desbordaron y, por supuesto, era entendible. Pero pasé de sentirme fuerte, agradecida y afortunada de haber podido defenderme a, sentir que
no merecía vivir porque ella no tuvo esa oportunidad. A Edwin Alemany lo enjuiciaron en el Tribunal Superior de Justicia de Boston. Y nosotros aún no conocíamos a los Lord, pero ellos se daban vuelta y miraban a Kaylee. Yo pensaba, oh, por favor, tienen que ser ellos. Yo me sentía mal al pensar en todo lo que estaban viviendo. He dicho muchas veces que podría estar en el lugar de Cindy Lord tan fácilmente. Kaylee sobrevivió y yo me siento increíblemente triste por los Lord, porque su hija no vivió. Estuve deprimida durante mucho tiempo porque otro ser humano había querido matarme. El día de la sentencia tenía la oportunidad de decirle cómo me había sentido. Sentía un odio profundo por Edwin Alemany. Esta es buena. Mi graduación de la universidad. Todo lo que Kaylee tuvo que vivir para poder sanar, volver a la universidad, para poder cursar el último año de sus estudios, fue horrible para ella. Yo me sentí muy orgullosa como madre. Fue un momento de mi vida muy desafiante. Me sentía muy afortunada de tener a mis hermanos y a mi familia. Sabía que Edwin Alemany estaba bajo custodia, que Amy había muerto y yo había vuelto a la universidad. Jugaba al hockey en la universidad e intentaba que mi vida volviera lo más rápido posible a la normalidad. Pero no era yo, no era la misma. Solo quería tener tiempo para procesar cómo eran en realidad mis sentimientos y para manejar la culpa de haber sobrevivido. Amy había muerto y yo podía seguir con mi vida y tener oportunidades que ella ya no iba a tener. Tuvimos que esperar casi 2 años para que empezara el juicio. Y establecían una fecha para empezar y luego la postergaban un mes y así una y otra vez. El periodo de espera fue horrible. Puso la vida de Kaylee en pausa. Todos esperábamos el juicio para poder lograr algún tipo de cierre. El día de la sentencia nos dieron la oportunidad de dar nuestra declaración de impacto y yo ya tenía la mía lista, así que cuando dijeron mi nombre... Me gustaría llamar a Kaylee Valentine ante la corte. Sí, señorita Valentine. Entonces subí al estrado y asimilé la situación por un momento y sentí que era una parte muy importante del juicio por haber sobrevivido. Y sentí que todas las miradas estaban sobre mí. Hola a todos. Empecé a hablar desde el corazón. Ni siquiera leí la declaración que había escrito. Yo jugaba al hockey y cursaba mi último año de universidad cuando fui apuñalada. Uno de mis pulmones colapsó, no podía caminar y tuve que aprender a hacerlo. Esto es muy difícil. Nunca nadie debería tener que hacer esto. Venir aquí y hablar. Pero yo gané y él no. Y esto me lo dio ayer Cindy Lord. Yo no sabía que Amy usaba esto en el cuello y
Ahora yo también tengo uno porque la llevo conmigo a todos lados. En todo lo que haga el resto de mi vida, ella estará conmigo en cada paso. Yo solo quería hablar desde el corazón y eso hice. Ella es mi ángel guardián y ella me ayudó a luchar y a hacer lo que hice. Y estoy hoy aquí porque ella quiso que yo estuviera aquí. Y no hablo solo por mí y digo lo que me sale del corazón también. Hablo por ella. Hace alrededor de un año y medio, Kaylee me llamó y me dijo que estaba pensando en escribirle a este individuo. Y cuando oí eso, me quedé mudo al teléfono y pensé para mis adentros: Kaylee, ¿qué haces? Aléjate de él, no va a salir nada bueno de eso. E intenté explicarle lo que había pensado, pero ese era yo diciendo: no quiero tener nada que ver con ese payaso. Creo que estoy a otro nivel respecto de mi historia y de cómo me siento. Y realmente estoy en paz y me siento libre. Ya no siento culpa ni me persigue la angustia constantemente. De verdad creo que todo cambió con la carta de perdón. Kaylee fue la primera en acercarse a nosotros y decirnos que quería perdonar a su atacante. Y todos tuvimos la misma reacción. ¿Cómo puede ser? Y en mi corazón supe que eso era lo correcto. Esta es la carta que le escribí a mi atacante, Edwin Alemany, mientras él estaba en prisión. Creo que recibiste lo que mereces por lo que nos hiciste a Amy y a mí. Lo recordaré todos los días por el resto de mi vida. Pero saber que te perdoné, Edwin, y que tú sepas que te perdoné, es lo que me permitirá vivir en paz y con plenitud, sabiendo que sané todo lo que está en mi poder. Creo que recién ahora me siento en paz conmigo misma y me hace bien que estén aquí. Saber que perdoné al hombre que me causó tanto dolor me hizo sentir agradecida cada segundo de todos los días. Me enorgullezco de defender lo que está bien y odiar no está bien.